Jesús, rodeado de sus discípulos, caminaba con paso firme. La ciudad se alzaba majestuosa a lo lejos. El murmullo de la multitud empezaba a resonar como un preludio. Jesús detuvo a 2 discípulos y les dio una orden. Id al pueblo y encontraréis un asno atado y un pollino con él. Este acto cumplía la profecía de Zacarías. El burrito fue llevado ante Jesús, y colocaron capas sobre él. Jesús montó al humilde animal, marcando diferencia con reyes terrenales. Mientras Jesús descendía, la multitud creció enormemente. Extendían mantos y cortaban ramas de palma. Hosanna al Hijo de David, clamaban las voces. Jesús avanzaba serenamente, con expresión compasiva. Su misión trascendía los vaivenes de las multitudes. Al llegar a Jerusalén, el bullicio era ensordecedor. La entrada triunfal fue una convergencia divina. Con la muerte, la noche era tranquila en Jerusalén, los mercados se despedían del día. En un aposento alto, Jesús reunió a sus discípulos en una noche significativa. Las paredes de piedra eran testigos del acto más simbólico en la historia. La sala estaba iluminada por lámparas, cuyas sombras danzaban en los rostros. Había un silencio expectante mientras Jesús hablaba con amor y advertencia. Jesús sabía que iniciaba el cumplimiento de su misión divina de amor. Sobre la mesa había pan y vino, llenos de simbolismo y solemnidad. Jesús partió el pan, diciendo, «Esto es mi cuerpo», con profundo significado. Alzó la copa, declarando, «Esto es mi sangre del nuevo pacto». Sus palabras anunciaban un pacto eterno entre Dios y la humanidad. Los discípulos, con dudas, temores y esperanzas, miraban emocionados al Maestro. Sabían ser parte de algo divino, más grande de lo que imaginaban. Jesús predijo la traición, mirando a Judas con amor, no reproche. «Uno de vosotros me entregará», declaró, llenando el aposento de inquietud. Judas apartó los ojos, incapaz de soportar la mirada del Maestro. La última cena marcó el preludio al acto más grande de amor y salvación. Era una noche oscura sobre Jerusalén. Un aire frío descendía del monte de los Olivos. Después de la cena, Jesús caminaba con sus discípulos hacia el huerto de Getsemaní. Sus pasos eran firmes, marcando un latido de propósito eterno. En el cielo, las estrellas brillaban débilmente, testigos de lo que estaba por suceder. Getsemaní era sereno, rodeado de olivos cuyas raíces guardaban secretos. La brisa susurraba entre las ramas, contrastando con la tensión de Jesús. Jesús se volvió hacia sus discípulos con tristeza y determinación, «Quedaos aquí mientras voy a orar». Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, buscando fortaleza en su compañía. En su soledad, confesó, «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Jesús se apartó unos pasos, cayendo de rodillas sobre el suelo. «Padre mío», clamó, «si es posible, pase de mí esta copa. No sea como yo quiero, sino como tú». La lucha interna se libraba. El jardín permanecía inmóvil, su sudor caía como gotas de sangre. Regresó a los discípulos dormidos, «¿Así que no habéis velado conmigo una hora? Velad y orad, para no entrar en tentación». Su soledad era profunda. La noche envolvía Getsemaní en oscuridad, las olivas centenarias en silencio solemne. Jesús estaba sereno, fortalecido tras rendirse a la voluntad del Padre. A lo lejos, el susurro de pasos rompió la quietud del jardín. Judas encabezaba un grupo, soldados romanos y oficiales del templo con antorchas.
La luz oscilante creaba sombras danzantes, reflejándose en las armas de los soldados. Era un contraste, una multitud armada buscando al príncipe de paz. Judas se adelantó, con determinación y tormento, evitando la mirada de Jesús. El beso traicionero de Judas selló la entrega de Jesús. Jesús preguntó, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Soldados rodearon a Jesús, mientras discípulos reaccionaron confundidos y temerosos. Pedro atacó, cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús detuvo la violencia, el que mata a espada perece. Con compasión, restauró la oreja del siervo. La calma de Jesús contrastaba con el tumulto, declarando su poder. El arresto cumplía un plan divino, no era un triunfo humano. Discípulos huyeron, y Jesús aceptó su destino, tranquilo y digno. Desde su arresto, Jesús enfrentó juicios injustos hacia su sacrificio inevitable. Fue escoltado en la oscuridad de Jerusalén, bajo un cielo tensionado. Enfrentó al sumo sacerdote Caifás, rodeado de líderes religiosos. Ansiosos de condenar, llamaron a falsos testigos con acusaciones inconsistentes. Caifás directamente preguntó, ¿eres el Cristo?, confrontando a Jesús. Jesús, sereno, respondió afirmativamente, y prometió su retorno celestial. La respuesta causó indignación y acusaciones de blasfemia. Condenado, lo llevaron ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Pilato, pragmático, intentó entender las acusaciones, pero encontró a Jesús inocente. La multitud hostil gritó, «Crucifícalo», instigada por líderes religiosos. Pilato ofreció liberar a un prisionero, Barrabás o Jesús. La multitud eligió vivir a Barrabás, condenando así a Jesús. Pilato, lavándose las manos, declaró su inocencia ante Jesús. Entregado a los soldados, Jesús sufrió su destino con fortaleza espiritual. Aunque condenado, la injusticia no apagó la luz del propósito divino. Jesús fue condenado y entregado a los soldados para recibir un castigo brutal. En un lugar sombrío, lo golpearon sin piedad y lo ridiculizaron con desprecio. Colocaron una corona de espinas en su cabeza, rozándole dolor profundamente. Jesús no ofreció resistencia, su silencio reflejaba su gracia y fortaleza divina. Los soldados, burlándose, le pusieron otra ropa y exclamaron con sarcasmo por él. La humillación era obvia, pero Jesús permanecía sereno, lleno de dignidad. Finalmente, le obligaron a cargar su propia cruz hacia el Gólgota. El peso del pecado del mundo estaba en la cruz que Jesús cargaba. Jesús, agotado, inició el camino espiritual de redención conocido como la Vía Dolorosa. Las calles llenas de gente variopinta que seguía al condenado. Algunos lanzaban maldiciones, llenos de odio, otros lloraban conmovidos. Había mujeres, hombres y niños, cada uno con emociones y perspectivas. Jesús caminaba demostrando amor incondicional con cada paso doloroso. El camino arduo, la cruz pesada hizo tambalear a Jesús. Cayó bajo el peso de la cruz, incapaz de seguir por su fuerza. Simón de Cirene fue obligado a ayudar, simbolizando redención compartida. Con la muerte de Jesús, una quietud sobrecogedora se apoderó del Gólgota. El eco de su última palabra, consumado es, parecía vibrar en el aire, resonando no solo en los corazones de quienes lo presenciaron, sino también en la creación. A medida que su espíritu dejó su cuerpo, lo que siguió fue impactante, eventos sobrenaturales que marcaron el significado cósmico del momento. El cielo, sumido en oscuridades del mediodía, se tornó aún más sombrío, como si el universo llorara la muerte de su creador. El velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo, no por manos humanas, fue una declaración divina. El acceso a Dios,
mediado por sacrificios y rituales, ahora estaba abierto para todos a través del sacrificio de Cristo. La manifestación divina continuó. La tierra misma tembló, y las rocas se partieron, como si el mundo no soportara el peso de la redención alcanzada. En un acto inexplicable, las tumbas se abrieron, y muchos santos resucitaron, apareciendo a muchos en Jerusalén, testificando el poder sobre la muerte. En el Gólgota, la escena era desgarradora. María, la madre de Jesús, estaba allí, sostenida por Juan, encargado de cuidarla. Sus lágrimas, una expresión de dolor insondable, también portaban paz. Sabían del propósito más grande. Los soldados romanos comenzaron a comprender la magnitud de lo presenciado. Un centurión, mirando el rostro sin vida de Jesús, declaró, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Su confesión fue el primer testimonio de la victoria. La multitud, antes clamando, crucifícalo, ahora se dispersaba en silencio, muchos golpeándose el pecho en señal de arrepentimiento. Había un peso en el aire, una comprensión de algo inmenso recién ocurrido. Porque aunque la cruz parecía símbolo de derrota, en realidad era el trono de amor y redención. No era un final, sino el inicio de una esperanza eterna que brillaría con un nuevo día. Jesús había entregado su espíritu, su cuerpo colgaba de la cruz. Para quienes lo amaban, era el día más oscuro que conocían. Cada latido del corazón era pesado, cada respiración, difícil. Incluso en aparente derrota, la providencia divina seguía obrando. El hombre José de Arimatea se dirigió a Poncio Pilato. José, discípulo secreto, solicitó reverente el cuerpo de Jesús. Pilato sorprendió accediendo tras confirmar que Jesús realmente había muerto. José y Nicodemo comenzaron a preparar el cuerpo para su sepultura. Con reverencia, bajaron el cuerpo, trabajando con corazones quebrantados. La piel desgarrada era testimonio del sacrificio de Jesús. El cuerpo fue envuelto en lino limpio, respetuoso por el Maestro. Nicodemo añadió mirra y áloe, homenaje al sacrificio trascendente. Llevaron el cuerpo al sepulcro de José, tallado en la roca. José y acompañantes rodaron una piedra, cerrando aparentemente el capítulo. Era el amanecer del tercer día con el sol disipando sombras. María Magdalena y otras mujeres llevaban especias al sepulcro de Jesús. Con tristeza se preguntaban cómo rodarían la piedra sellando el sepulcro. El jardín estaba lleno de calma mientras el universo parecía guardar un secreto. Al llegar, vieron la piedra movida y se asombraron profundamente. Con temor, miraron dentro y encontraron el sepulcro vacío. La confusión invadió sus mentes, el cuerpo de Jesús no estaba. Dos ángeles radiantes aparecieron anunciando, «Ha resucitado». Recordaron que Jesús predijo su crucifixión y posterior resurrección. Llenas de gozo, las mujeres corrieron a anunciar la noticia a los discípulos. Pedro y Juan, incrédulos, corrieron al sepulcro a verificar. Juan, viendo las vendas de lino, creyó en la resurrección. Pedro entró al sepulcro y también contempló la evidencia. El sudario doblado indicaba algo extraordinario, no un robo. Sin comprender, Pedro y Juan reflexionaron sobre el milagro. El inicio de una fe en la resurrección transformó sus corazones. Jesús se apareció a María, en el campo cerca de la tumba hablando amorosamente, llenando su corazón de alegría indescriptible. María llevaba un mensaje: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Jesús se presenta ante discípulos ocultos, llenando el lugar con paz. La paz sea con vosotros. Mostró marcas de clavos en manos y pies, disipando dudas y trayendo júbilo. Les habló del cumplimiento de las Escrituras en su muerte y resurrección.
Jesús instruyó a hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles lo que él mandó. La resurrección marcaba un nuevo pacto entre Dios y humanidad, cambiando la historia. En el camino a Emaús, un extraño se unió a los discípulos, encendiendo chispas en corazones. El extraño explica las escrituras desde Moisés hasta profetas, los discípulos aún no reconocen. Al partir el pan, lo reconocieron, era Jesús, quien desapareció antes de hablar. Llenos de emoción, los discípulos regresaron a Jerusalén para compartir su encuentro. En el aposento alto, Jesús aparece de repente, trayendo paz que supera el entendimiento. Mostró heridas del sacrificio, la alegría reemplaza al temor entre los discípulos. Jesús sopló el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo, e inició su transformación. Mandato en Galilea, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. La Gran Comisión marca el inicio de la misión global de llevar el mensaje de salvación. Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos. Bajo un cielo despejado, Jesús los reunió, preparándolos para una misión especial. Les habló de recibir el poder del Espíritu Santo. Sus palabras, llenas de promesas, resonaban en sus corazones. Los discípulos estaban conscientes de la importancia del momento. De repente, Jesús comenzó a elevarse con manos extendidas. La luz del sol creaba un resplandor divino mientras ascendía. Los discípulos, atónitos, observaban a su maestro ascender. Dos ángeles aparecieron junto a ellos, ofreciendo consuelo. Este Jesús vendrá de la misma manera, dijeron. Esas palabras encendieron una comprensión renovada en sus corazones. La partida de Jesús era el inicio de una nueva etapa. Los discípulos regresaron a Jerusalén con corazones llenos de gozo. Esperaron el Espíritu Santo, listos para llevar la luz del Señor. El legado de Jesús trasciende el tiempo y las culturas, impactando millones de corazones. Cada acto de Jesús estaba marcado por pureza, amor incondicional y sacrificio incomprensible. Jesús se centró en los humildes y marginados, siendo amigo de pecadores y sanador. Su muerte rompió las cadenas del pecado, testimonio del amor infinito por la humanidad. La resurrección de Jesús proclamó victoria sobre la muerte, ofreciendo esperanza eterna. El milagro de la tumba vacía es el símbolo supremo de la vida eterna para los creyentes. Jesús dejó un mensaje eterno de amor, servicio humilde y perdón restaurador. En su enseñanza mostró cómo reflejar el amor divino en cada acción. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad y sacrificio por los demás. La Iglesia, su vehículo, continúa su misión de extender luz y verdad. Compuesta por seres humanos falibles, la Iglesia es fortalecida por su espíritu. La promesa de su regreso es un pilar de esperanza y justicia eterna. El regreso de Jesús erradicará sufrimiento, injusticia y pecado para siempre. Su legado es una fuerza viva que transforma vidas, sin conocer límites. Jesús invita a todos a formar parte de una vida abundante y esperanza inquebrantable.